¿Y si te dijera que aquí, en este mismo instante, alguien está tomando una decisión que no verá el amanecer? No hay gritos, no hay advertencias, solo silencio y una pregunta incómoda. ¿Qué precio tiene sobrevivir en un mundo donde ningún error se perdona? ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en un lugar donde nadie promete un mañana? Yo sí. Y esa pregunta me trajo hasta aquí. Porque mientras más leo, más veo documentales y más escucho historias sobre la sabana africana, hay algo que nunca deja de inquietarme. ¿Cómo se sobrevive en un mundo donde cada amanecer puede ser el último? No hablo solo de fuerza, no hablo solo de colmillos o garras, hablo de decisiones, de errores, de instintos, de momentos en los que no hay tiempo para dudar. Hoy estoy en Luangwa, y aunque el paisaje frente a mí parece inmóvil, casi eterno, sé que es una ilusión. El sol todavía no ha alcanzado su punto más alto, pero el calor ya se siente pesado sobre la piel. El aire es seco, cargado de polvo fino, que flota sin prisa como si también estuviera observando. A mi alrededor no hay señales evidentes de movimiento, no hay rugidos, no hay carreras, solo un silencio tenso, demasiado perfecto. Y es precisamente ese silencio el que me incomoda. Porque he aprendido que en la sabana, cuando todo parece tranquilo, algo está a punto de suceder. Mientras observo este paisaje inmenso, no puedo evitar sentirme pequeño. Aquí no hay caminos marcados, ni reglas escritas. No hay segundas oportunidades, ni finales felices garantizados. Cada ser que habita este lugar vive bajo una ley simple y brutal, adaptarse o desaparecer. Y me pregunto, ¿qué significa realmente ser fuerte en un sitio así? Durante mucho tiempo pensé que la respuesta era obvia: el más grande, el más rápido, el que ruge más fuerte. Pero cuanto más tiempo paso observando la naturaleza, más empiezo a dudar de esa idea. Aquí la fuerza adopta formas inesperadas. A veces se esconde en la memoria, otras en la unión, otras en la paciencia de esperar el momento exacto. En Luangwa la vida y la muerte no están separadas por fronteras claras. Caminan juntas, se rozan, se observan, y cada día, cada hora, cada instante alguien gana tiempo y alguien lo pierde. No estoy aquí para darte respuestas definitivas. Estoy aquí porque quiero entender y porque quiero que caminemos juntos en este intento. A lo lejos, el suelo parece vibrar levemente. Tal vez sea solo el viento, tal vez no. En este lugar, aprender a distinguir la diferencia puede significar seguir respirando. Y mientras mis ojos recorren la línea del horizonte, no puedo evitar hacerme otra pregunta que me acompaña desde que llegué.
¿Es mejor enfrentar este mundo solo confiando en la astucia y el sigilo? ¿O hacerlo en grupo apostando todo a la fuerza de los demás? Todavía no lo sé. Lo único que sé es que este territorio no perdona errores. Aquí cada huella en la tierra cuenta una historia. Algunas hablan de resistencia, otras de fracaso, y muchas desaparecen antes de que alguien pueda recordarlas. Hoy quiero observar esas historias. Quiero escuchar lo que la sabana tiene que decir cuando nadie la interrumpe. Quiero entender por qué algunas especies prosperan mientras otras desaparecen en silencio. Y si tú también sientes esa curiosidad, si alguna vez te has preguntado cómo funciona realmente este mundo salvaje, más allá de lo que solemos imaginar, entonces me gustaría que te quedes. Que recorramos este camino juntos, que observes conmigo sin prisas, sin juicios, con los ojos bien abiertos. Si decides acompañarme en este viaje por Luangwa y por las batallas invisibles que se libran cada día en el reino animal, te invito a suscribirte al canal. No porque tenga todas las respuestas, sino porque quiero seguir explorando, aprendiendo y cuestionando este mundo contigo. Esto recién comienza, y créeme, lo que está por revelarse es mucho más complejo y más humano de lo que parece. Ese silencio del que hablaba antes no dura para siempre. A medida que el calor comienza a acumularse sobre las llanuras de Luangwa, algo cambia en el aire. No es un sonido claro ni una imagen definida, sino una sensación profunda, casi instintiva, como si la tierra misma estuviera a punto de moverse. Me detengo, observo, y entonces lo siento bajo los pies, una vibración lenta, constante, imposible de ignorar. Desde la distancia entre los árboles de Mopane aparecen siluetas enormes que avanzan sin prisa. Elefantes africanos. No irrumpen en el paisaje, lo transforman. Cada paso suyo parece llevar el peso de décadas de generaciones enteras que han caminado estas mismas rutas mucho antes de que yo estuviera aquí. Mientras los veo acercarse, no puedo evitar pensar en algo que siempre me ha fascinado de ellos. No es solo su tamaño lo que impresiona, sino la calma con la que se mueven. No hay urgencia en sus gestos, no hay caos. Es como si supieran exactamente a dónde van, incluso cuando el entorno parece cambiar a su alrededor. Un adulto puede superar fácilmente los 4 metros de altura y pesar más de 6 toneladas. A su paso, los árboles ceden, el suelo se abre, y lo que podría parecer destrucción es en realidad una forma silenciosa de renovación. Al derribar ramas y abrir claros permiten que la luz alcance el suelo y que nuevas plantas crezcan. Verlos así me obliga a replantear una idea muy humana. No todo impacto es necesariamente daño. En estas tierras secas, sobrevivir no depende solo de la fuerza bruta, y ellos lo saben mejor que nadie. Sus enormes orejas se mueven lentamente disipando el calor como radiadores vivos. Pero es la trompa lo que más me cautiva. Más de 40.000 músculos trabajando en perfecta coordinación para oler, tocar, beber, comunicarse. Un órgano que parece resumir la complejidad de todo el animal. Mientras observo a la manada avanzar, mis ojos se detienen en una figura en particular, una hembra mayor caminando al frente, la matriarca.
No la reconozco por su tamaño, sino por la manera en que los demás la siguen sin dudar. En ella no veo prisa, veo certeza, como si llevara un mapa invisible grabado en la memoria. Y ahí surge una pregunta que no me abandona. ¿Cuánto vale la experiencia cuando el mundo empieza a cambiar demasiado rápido? Estas hembras han memorizado cada curva del río, cada antiguo manantial, cada sendero abierto por generaciones anteriores. Sus recuerdos no son simples datos, son la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias a ellas, las familias han sobrevivido sequías, incendios, años difíciles. Pero hoy, el río Luangwa se retira lentamente dejando tras de sí polvo y grietas donde antes había agua. Observo cómo la manada se detiene. No es una pausa larga, pero es suficiente para notar que algo no encaja del todo. La unión del grupo es su mayor fortaleza, pero también su mayor peso. Nunca abandonan a ninguno de los suyos. Avanzan juntos incluso cuando eso significa moverse más despacio, incluso cuando el peligro acecha. Y me pregunto si la memoria, por poderosa que sea, siempre basta. Estudios recientes han demostrado que estos elefantes pueden reconocer decenas de sonidos distintos y comunicarse mediante vibraciones de baja frecuencia que viajan kilómetros bajo la tierra. Un lenguaje que no escuchamos, pero que mantiene unida a la familia, incluso cuando no se ven. Pensar en eso me produce una mezcla de admiración y humildad. Hay conversaciones ocurriendo aquí mismo que jamás percibiré. Mientras la manada continúa su camino, dejo que esa idea se asiente. Durante mucho tiempo creí que sobrevivir era cuestión de imponerse, de dominar. Pero frente a estos gigantes tranquilos, empiezo a entender otra cosa. Sobrevivir también es recordar confiar y caminar juntos, incluso cuando el camino ya no es el mismo. Sin embargo, el paisaje que se extiende ante ellos es cada vez más árido. Los charcos se reducen, la vegetación escasea. Y aunque la matriarca avanza con determinación, no puedo evitar sentir una inquietud silenciosa. ¿Qué ocurre cuando el pasado ya no ofrece respuestas claras? Los elefantes siguen adelante cargando no solo su propio peso, sino el de una historia entera. Yo los observo alejarse consciente de que no estoy presenciando solo el movimiento de una manada, sino una pregunta abierta sobre el futuro. Aquí en Luangwa, incluso la experiencia más profunda puede ponerse a prueba. Y mientras el polvo vuelve a asentarse lentamente, entiendo que este viaje apenas empieza a revelar cuán frágil puede ser el equilibrio entre saber y sobrevivir. Pero no todos los caminos conducen a tierra firme. Siguiendo el rastro de la vida en Luangwa, mi atención se desplaza inevitablemente hacia el agua. A simple vista, las lagunas que quedan parecen tranquilas, casi inmóviles, como si ofrecieran un respiro en medio de la sequía. La superficie refleja el cielo sin delatar nada más. Y sin embargo, algo en esa quietud me hace desconfiar. Me acerco con cautela, observando cómo apenas unas formas redondeadas rompen el espejo del agua. Podrían parecer rocas o troncos arrastrados por la corriente. Pero sé que no lo son.
Bajo esa apariencia inmóvil descansan cuerpos enormes cargados de una fuerza difícil de imaginar cuando permanecen así en silencio. Hipopótamos. Durante el día apenas se mueven. Solo asoman los ojos, las orejas y las fosas nasales, como si midieran el mundo desde la distancia. He leído que esta postura protege su piel del sol implacable, pero verlo en persona es distinto. El agua no es solo refugio, es un escudo. Incluso su piel segrega una sustancia rojiza que actúa como protección natural. Al observarlos, pienso en lo engañosa que puede ser la calma. En la sabana, nada está realmente dormido. Cuando cae la noche y la temperatura desciende, todo cambia. Los hipopótamos emergen del agua y avanzan por senderos invisibles que parecen conocer de memoria. Caminan con decisión cortando la hierba casi al ras del suelo, con labios anchos y precisos. Un solo individuo puede recorrer kilómetros en busca de alimento. Y aunque son herbívoros, hay algo en su forma de moverse que impone respeto. Tal vez sea la mandíbula poderosa, tal vez los colmillos que no sirven para comer, sino para advertir. Mientras los observo desde la distancia, no puedo evitar sentir una contradicción incómoda. Siempre se los presenta como animales torpes, incluso cómicos. Aquí, en cambio, percibo otra cosa: imprevisibilidad. Una fuerza contenida que no necesita mostrarse para ser real. Pienso en cuántas veces subestimamos aquello que no comprendemos del todo. El agua, sin embargo, guarda presencias aún más antiguas. La superficie vuelve a aquietarse y por un momento nada parece moverse, pero entre reflejos distorsionados y sombras alargadas distingo una forma alargada casi invisible. El cocodrilo del Nilo no se anuncia, no hace ruido, simplemente está. Su cuerpo aplanado con los ojos y las fosas nasales en lo alto del hocico le permite permanecer casi completamente sumergido. Verlo así me provoca una sensación difícil de describir, una mezcla de fascinación y alerta. Su poder no reside en la velocidad ni en la persecución, reside en la espera, en saber exactamente cuándo moverse. Cuando ataca, no hay advertencia previa, solo una explosión repentina de fuerza y una mordida que no deja margen para escapar. Pensar en eso me recuerda lo frágiles que somos frente a estrategias que no vemos venir. A diferencia de otros depredadores, el cocodrilo no necesita dominar grandes territorios ni imponerse de manera constante. Gobierna estas aguas someras desde la invisibilidad. Se alimenta de peces, aves, mamíferos que se acercan a beber. Incluso cuida de sus crías con una delicadeza que contradice su reputación. Esa dualidad me desconcierta. ¿Cómo puede algo tan letal ser al mismo tiempo tan paciente y cuidadoso? Mientras observo este equilibrio tenso entre tierra y agua, empiezo a comprender algo más profundo. Cada especie aquí ha encontrado su propia forma de sobrevivir, su propio lenguaje con el entorno. No hay una única estrategia correcta. Hay adaptaciones, compromisos, riesgos asumidos. El agua no es un refugio absoluto ni una trampa constante. Es ambas cosas a la vez. Y al alejarme de la orilla con esa imagen aún en la mente, siento que Luangwa me está enseñando una lección silenciosa sobre vivir,
no siempre significa avanzar. A veces significa saber cuándo quedarse inmóvil. Y es justo después de alejarme del agua cuando empiezo a notar que aquí sobrevivir no siempre es una cuestión individual. Una nube de polvo se eleva en la distancia y poco a poco el sonido se vuelve inconfundible. No es caótico ni desordenado. Es un retumbar profundo sincronizado como si muchas voluntades avanzaran al mismo ritmo. Cuando los veo aparecer entiendo por qué. Búfalos africanos. Desde lejos parecen una sola masa oscura en movimiento, pero al observar con atención descubro una estructura precisa, casi deliberada. Los machos más grandes avanzan con el cuerpo firme, ocupando posiciones que transmiten seguridad. Las hembras y las crías se mantienen protegidas en el centro. No hay un líder visible imponiendo su decisión. Aquí el grupo parece decidir en conjunto. Me sorprende darme cuenta de que no avanzan por fuerza, sino por consenso. Un leve giro del cuerpo, una pausa colectiva, y toda la manada cambia de dirección. Mientras los observo cruzar el paisaje, pienso en lo distinto que es este enfoque frente al de otros habitantes de Luangwa. Cuando un depredador se aproxima, no huyen de inmediato. Se agrupan, se enfrentan. He visto registros de leones obligados a retirarse ante una respuesta colectiva. En ese momento comprendo algo que había pasado por alto. La solidaridad también puede ser un arma, pero no todos eligen ese camino. Más adelante, entre sombras y vegetación densa, distingo un movimiento casi imperceptible. El leopardo no anuncia su presencia, no necesita hacerlo. Se desplaza solo calculando cada paso, midiendo distancias con una precisión que me resulta inquietante. A diferencia del búfalo, no cuenta con nadie más. Su supervivencia depende únicamente de su sigilo, de su capacidad para sorprender y desaparecer. Lo observo trepar a un árbol cercano con una facilidad asombrosa. Desde allí domina el entorno sin ser visto. Hay algo admirable en esa independencia, pero también algo profundamente solitario. Me pregunto cuántas veces una estrategia tan perfecta puede fallar por un pequeño error. Aquí estar solo significa no tener margen, y entonces aparecen ellas. Durante mucho tiempo, debo admitirlo, pensé en las hienas manchadas como simples oportunistas, carroñeras ruidosas, siempre esperando el error de otros. Pero al verlas en acción, esa idea se derrumba rápidamente. Se mueven en grupos organizados, comunicándose constantemente con sonidos breves, precisos. No hay desorden, hay coordinación. Las observo iniciar una persecución que no depende de la velocidad explosiva, sino de la resistencia. Se turnan, presionan, no se detienen. Poco a poco, la presa se agota. Cuando finalmente cae, no es el caos lo que domina, sino una eficiencia brutal. Incluso los huesos desaparecen, nada se desperdicia. Y ahí ocurre algo que no esperaba. Cambio mi forma de verlas. Estas hienas no sobreviven robando oportunidades, las crean. Viven en clanes complejos liderados por hembras, donde cada individuo tiene un rol claro. Su éxito no está en la fuerza individual, sino en la unidad.
en su capacidad de actuar como un solo organismo. Me doy cuenta de que he sido injusto al juzgarlas, solo por su risa estridente y su fama. Mientras el sol comienza a descender, las imágenes se superponen en mi mente. El búfalo avanzando unido, el leopardo solo y silencioso, las hienas coordinadas y persistentes, 3 caminos distintos hacia el mismo objetivo: seguir existiendo. Y me doy cuenta de que la pregunta que me hice al llegar empieza a tomar forma. No se trata de elegir entre estar solo o estar acompañado. Se trata de entender cuál es el precio de cada decisión. Aquí en Luangwa, cada estrategia funciona hasta que deja de hacerlo. Y mientras la luz se apaga lentamente sobre Luangwa, todo parece volver a su lugar. El polvo desciende, los sonidos se atenúan, y la sabana entra en ese momento indefinido entre el día y la noche, cuando nada termina del todo y nada comienza por completo. Me quedo observando en silencio, intentando ordenar todo lo que acabo de presenciar. No como un científico, no como un experto, sino como alguien que ha sido testigo de algo profundamente honesto. Aquí no hubo vencedores ni derrotados. No hubo héroes ni villanos, solo decisiones. Algunas colectivas, otras solitarias. Algunas basadas en la memoria, otras en la resistencia, otras en la astucia. Cada especie hizo lo único que sabía hacer: intentar vivir un día más. Y eso de alguna manera me deja pensando en nosotros. Porque cuanto más observo este mundo salvaje, más evidente se vuelve que la naturaleza no funciona con juicios morales. Funciona con equilibrio, con consecuencias, con adaptación constante. Nada está garantizado, nada es eterno, y aún así, la vida insiste. Mientras caminaba por estos paisajes, entendí que mi fascinación por el mundo animal no tiene que ver solo con la fuerza o la caza. Tiene que ver con esas preguntas que no siempre tienen respuesta. Con esos momentos en los que uno se detiene y simplemente observa, intentando comprender sin intervenir. Por eso hago estos videos. No para dar lecciones ni para imponer una mirada, sino porque siento la necesidad de seguir explorando, de seguir aprendiendo y de compartir este asombro con quienes, como tú, sienten curiosidad por lo que ocurre más allá de nuestra rutina diaria. Cada historia que descubro aquí me recuerda que aún hay mucho por entender y que vale la pena detenerse a mirar con atención. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. De verdad, saber que hay personas dispuestas a escuchar, a reflexionar y a cuestionarse junto conmigo es lo que me impulsa a seguir adelante. Si este recorrido por Luangwa te dejó pensando, si te hizo mirar a los animales con otros ojos, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo no es solo un número, es la motivación que me permite seguir creando y adentrándome en estos territorios. Antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta abierta. ¿Qué historia del mundo animal te gustaría explorar juntos en el próximo viaje? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y seguir construyendo este camino contigo. Nos vemos en el próximo video.